Vamos a desarrollar el tema de nefrología. Empezaremos con la parte básica. Recordar que los riñones son dos órganos de aproximadamente 12 por 6 por 3. Este 12 es más o menos 2. Esos son los rangos para poder hablar de riñones pequeños o riñones grandes, ¿no? Y el origen es netamente mesodérmico. Mientras que vejiga y uretra, recordar que son endodérmicos, vejiga y uretra. Entonces tenemos los riñones, los cuales tienen, ¿no?, un área cortical, un área medular, y tienen fundamentalmente un flujo sanguíneo, que es el primer punto importantísimo. El flujo sanguíneo renal es fundamental. Entonces, como vemos nosotros, va a dar esta estructura fundamentalmente de el ovillo, ¿no? El ovillo en el corpúsculo renal, que es donde se va a dar la filtración. Entonces, ese flujo renal es aproximadamente un 20 a 25% del gasto renal, del gasto cardíaco, perdón. Gasto cardíaco que aproximadamente es de 5 litros, 1200 a 1000 a 1200 mililitros, incluso llega hasta 1500 mililitros. Generalmente se habla entre 1200 y 1500 mililitros. Recordad siempre que es 20% del gasto. Entonces uno se debe acordar siempre, ¿no?, que es 20%, ¿no? 20%, perdón. O sea, 20% del gasto cardíaco es lo que se llama el flujo sanguíneo renal. Flujo sanguíneo renal. De este flujo sanguíneo renal, que es más o menos 1200, un 50% va a ser el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal viene a ser lo que ingresa a el millón de glomérulos. Recordemos que hay 1 millón de glomérulos por riñón. Entonces ingresan al millón de glomérulos. Entonces, flujo plasmático renal. De este flujo plasmático renal, aproximadamente un 20% va a filtrarse, ¿no? Aproximadamente un 20% va a filtrarse, ¿no? Aproximadamente unos, o sea, la tasa de filtración va a ser aproximadamente un 20%. Tasa de filtración es aproximadamente un 20%. Eso está entre 120 y 125 mililitros, la filtración glomerular. ¿Ok? Está siempre en esos rangos donde aproximadamente vamos a tener una tasa de reabsorción de un 120 mililitros hasta 124, excretando 1 mililitro por minuto como producción clásica de orina. Entonces, recordad siempre 20, 50, 20. Acuérdense de eso, ¿no? Entonces, 20% de lo que ingresa al riñón, 50% de lo que ingresa al glomérulo, 20% de lo que ingresó aproximadamente es lo que se va a filtrar, ¿ok? La tasa de filtración. Esa filtración, ¿no? Esa filtración tiene factores fundamentales. ¿Cuáles son los factores? La presión hidrostática, la presión ongótica y la resistencia del espacio urinario. Esos son los 3 grandes factores. Entonces vamos a tener eso definitivamente. Entonces tenemos una circulación, en el riñón tenemos un hilio renal, un pedículo donde ingresa esta arteria, vena, ¿no?, vaso linfático y nervio, y fundamentalmente vamos a tener, ¿no?, vamos a terminar en una arteriola aferente hacia lo que es la nefrona, el corpúsculo renal en sí, el glomérulo, ¿ok? Entonces entra la arteriola aferente. Esta arteriola aferente, recuerden que se va a dividir en capilares, en una malla de capilares, los cuales van a volver a reunirse y formar la arteriola eferente. Arteriola eferente, la cual nuevamente saliendo del glomérulo se va a formar una malla de capilares venosos que van a rodear los túbulos y van a recibir todo el material de la reabsorción para que al final se forme la vena renal, ¿ok? Eso en primer lugar. ¿Cómo es que se controla, cómo es que se hace la autorregulación? Nosotros sabemos que a este nivel tenemos el túbulo distal, va a pasar a este nivel.
hay una pars recta en el túbulo distal, ¿no? En el túbulo distal, que va a pasar y va a formar una estructura, ¿no? Una modificación celular a ese nivel llamado mácula, la mácula densa. Lo vamos a volver a ver después. Mientras que en la arteriola aferente, aquí hay una modificación de las células de la arteria que van a formar lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Entonces, estas células, este acúmulo de células especiales llamadas células granulosas, tienen gránulos de renina y tienen una relación específica en receptores de presión, ¿no? Manejan básicamente, hacen control de la presión de la arteriola aferente, recibiendo además de eso inervación netamente simpática. La inervación va a ser netamente simpática, adrenérgica a ese nivel, ¿ok? Entonces va a tener inervación netamente simpática. Y esto va a producir una regulación vegetativa, una regulación de la presión y una regulación de la mácula densa respecto al contenido de cloruro de sodio a ese nivel. Entonces la concentración del túbulo distal que está llegando ya al túbulo colector va a ser transmitida para poder regular el flujo. Entonces, de esta manera nosotros regulamos el flujo. ¿De qué manera? Fundamentalmente produciendo renina. Recordemos que liberamos renina y vamos a producir angiotensina 2. De esa manera la arteriola eferente recibe control por la angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más potente del organismo. Esta angiotensina 2, que tiene una vida efímera no mayor de 5 minutos, tiende a producir la vasoconstricción importante. Esta autorregula. La autorregulación renal se da básicamente por un efecto vasodilatador y vasoconstrictor. Vasodilatador es la prostaglandina, fundamentalmente I2. ¿A qué nivel? A nivel aferente. I2. Y también la E2. Las dos prostaglandinas. Prostaglandinas que se producen en el intersticio renal. ¿Eh? Y estas prostaglandinas van a permitir que la arteriola aferente tenga un flujo sanguíneo constante, van a producir vasodilatación. De esa manera incrementan la tasa de filtración, pero la presión intraglomerular va a ser mejor regulada por la angiotensina 2, quien al producir vasoconstricción incrementa la presión hidrostática y por lo tanto incrementa la presión intraglomerular y eso incrementa la tasa de filtración. Por eso es que cuando tenemos proteinuria lo que hacemos es bloquear angiotensina 2. ¿Para qué? Para disminuir la presión intraglomerular y disminuir la tasa de filtración de proteínas, ¿ok? En general toda la tasa de filtración, pero de proteínas es muy sensible para las proteínas, de esa manera podemos reabsorberlas con mayor facilidad. Y entonces tenemos todo este proceso interesante. Recuerden que nosotros tenemos acá los capilares glomerulares, todos estos son capilares, aunque el dibujo pareciera que fuera la misma, en realidad son pequeñas, son capilares, ¿ok? Todos estos son capilares. Y tenemos esta autorregulación. Entonces, arteriola aferente, un sistema de autorregulación muy estrecho con prostaglandina I2 y E2, las prostaglandinas, no se olviden, prostaglandinas I2 y E2. Y también es vasodilatador el óxido nítrico, la dopamina, el péptido natriurético atrial, recuerden que se contrapone a ¿quién? A la aldosterona. La aldosterona, que es parte de este sistema, angiotensina 2. Angiotensina 2 es quien produce vasoconstricción. La aldosterona no tiene este efecto porque la aldosterona va a actuar acá en el túbulo distal y colector, donde va a producir la reabsorción de agua y sodio a nivel de las células principales del túbulo colector y la parte distal del túbulo distal. ¿Ok? Y entonces tenemos así este equilibrio. Entonces, ¿quién se contrapone a la aldosterona? La péptido natriurético atrial, que también tiene efecto vasodilatador de la arteriola aferente y eferente, de ambas, histamina y acetilcolina. Entonces, ¿por qué si todos estos tienen efecto vasodilatador, este tiene mayor cantidad de receptores de angiotensina 2, mientras que la aferente tiene mayor cantidad de receptores de prostaglandinas, prevalecen, por eso que hay vasodilatación. Cuando uno anula el efecto de las prostaglandinas, patología, entonces uno le da a un paciente AINES en exceso, especialmente por vía parenteral, como en la última pregunta, una pregunta del último ENAM, ¿no? Ketoprofeno
parenteral por 2 semanas, uno bloquea esta autorregulación, y al bloquear esta autorregulación quedan libres los pocos receptores hacia angiotensina 2 y ¿qué va a producir? Vasoconstricción de la aferente, más vasoconstricción de la aferente, isquemia, ¿no? Y va a producir un prerrenal, una falla renal aguda de tipo prerrenal, ¿no? Por efecto farmacológico. Lo vamos a ver cuando veamos falla renal aguda. Uno de los mecanismos de daño de AINES no selectivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vasoconstrictoras, angiotensina 2, no se olviden, el sistema simpático, adrenalina y noradrenalina, o epinefrina, norepinefrina, hormona antidiurética también, endotel y serotonina. Siempre hay pregunta de esto, tengan en cuenta respecto a este mecanismo. Entonces, este es el sistema de autorregulación. Ok. ¿Cómo funciona? Vamos viendo cómo es todo este sistema, la parte histológica fundamentalmente y anatómica de este sistema. Y entonces tenemos nosotros que 1 millón de nefronas. La nefrona es la unidad funcional del riñón y tiene el corpúsculo renal constituido por el glomérulo, ¿no? Todo este glomérulo y su cápsula, la cápsula de Bowman, que es fundamental. Tenemos el túbulo proximal, asa de Henle, delgada descendente, una parte delgada ascendente y gruesa ascendente, la gran mayoría, y el túbulo distal y colector, ¿ok? Entonces tenemos así. ¿Cuántos tipos de nefronas tenemos? Tenemos en las nefronas corticales, del 90% del flujo va hacia ellas. Corticales son aquellas que tienen la mayor concentración, 90% están en la corteza, asa de Henle corta y tienen mayor actividad de filtrado. Y mientras que las yuxtamedulares tienen asa de Henle largas y son las que ejercen mayor gradiente hiperosmolar. Entonces eso es importantísimo tener en cuenta en la anatomía de esto. Entonces, el glomérulo, ¿cómo funciona? El glomérulo, ¿cómo se estructura? El glomérulo se estructura de esta manera. Tiene un polo primero vascular. Ya sabemos que el polo vascular está la arteriola aferente, que ya la hemos visto, que tiene el aparato yuxtaglomerular, y la mácula densa, que, ojo, la mácula densa pertenece al túbulo distal. La mácula densa funciona básicamente por información paracrina. La información que le da a través de adenosina, el mensaje es a través de adenosina como transmisor de tipo paracrino hacia el aparato yuxtaglomerular, que viene a ser estas células granulosas en la arteriola aferente. Okay. De ahí tenemos la membrana glomerular, que hoy en día es mejor conocida como la barrera de filtración. Entonces, la membrana glomerular, que es la barrera de filtración. ¿Qué cosa constituye la barrera de filtración? La barrera de filtración que se enfrenta en este lado, o sea, nosotros miremos esto de esta manera. Estas células que están acá, que se relacionan en realidad con el endotelio, va a ser lo que se llama el epitelio parietal. Epitelio visceral. Este epitelio visceral está conformado por unas células podocitarias que tienen los famosos podocitos. La célula podocitaria, ¿no? La célula podocitaria, que también es llamada obviamente epitelio visceral con sus podocitos, son aquellas células que revisten, ¿no? Que revisten por dentro el espacio urinario. Esto se llama espacio urinario, ¿ok? Este espacio urinario tiene a un lado el epitelio visceral y a este lado tiene el epitelio parietal, que está en contacto con ¿quién? El epitelio parietal está en contacto con la cápsula de Bowman. Entonces tenemos dos epitelios que dejan un espacio, el espacio urinario. Entonces el epitelio parietal, que tiene los podocitos, estos podocitos rodean y abrazan los capilares, y entonces está en contacto con la célula endotelial. Entonces vamos a tener nosotros de esta manera. Tenemos nosotros acá el epitelio, por ejemplo, ¿no? El epitelio parietal. Este es el espacio urinario, y en este espacio urinario las células tienen unas proyecciones llamadas podocitos.
de ahí viene la membrana basal glomerular, que es una estructura fundamentalmente colágeno, y pegadito acá está fenestrado las células del endotelio, o sea, el vaso sanguíneo, células endoteliales. ¿Se dan cuenta? Y a este es el vaso sanguíneo. Este es el vaso sanguíneo. Acá están los hematíes, los glóbulos blancos, etc. Y entonces tenemos así. Este vendría a ser ¿qué? El espacio urinario. Este es el espacio urinario. El espacio urinario. Esta es la célula podocitaria. Esto es la célula podocitaria, el podocito, que está en contacto, está ahí nomás, ¿no? Cercano, en contacto con la membrana basal glomerular y esta con la célula endotelial del vaso. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tiene la estructura de la barrera. ¿Por qué se llama esto la barrera? Porque es la barrera que tiene que atravesar el ultrafiltrado. Entonces el ultrafiltrado para llegar acá, ¿ok? Para llegar a ese punto, tiene que atravesar toda esta estructura. Eso va a ser lo que se llama acá el ultrafiltrado. Entonces ese ultrafiltrado tiene que dejar atrás la mayor parte de las proteínas. De hecho que las proteínas grandes se van a quedar porque esta fenestra, el endotelio, vamos con el primero, con el endotelio. El endotelio, ¿qué va a tener? Va a tener unas pequeñas fenestras, pero que en realidad no constituyen muy pequeñas porque son aproximadamente de 700 angstroms. Entonces, al ser de 700 angstroms, las fenestras del endotelio, básicamente lo que contienen, ¿no? Contienen grandes macroproteínas, o sea, las proteínas de gran peso. Pero también tiene un glicocálix, este endotelio, que también rechaza aniónicamente algunas proteínas pequeñas. El primer punto de filtración. Segundo punto de filtración de control es la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular, esta membrana tiene una estructura, recuerden siempre, de colágeno 4 fundamentalmente, también 5 y 6, pero colágeno 4, ¿no? Tiene una estructura fundamental en la cual esta estructura tiene una lámina densa central, tiene una zona densa central, rodeado de lo que se llama la rara interna y la rara externa. Entonces tiene tres partes, ¿no? La membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular tiene hacia el centro lo que es la lámina densa y rodeado de la rara interna y la rara externa. Y entonces de esa manera tenemos nosotros rara interna, rara externa, lámina densa, y a ese nivel puede haber muchos cambios. Pero ¿cuál es la gran función de la membrana basal glomerular? Contiene electronegatividad. Esto tiene la electronegatividad. Electronegatividad que rechaza la albúmina. Ojo que la membrana basal tiene poros también, todo tiene poros, ¿no? Acá tiene 700, tiene poros que tienen entre 40 y 45 angstroms. ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto es el ancho de una albúmina? 36 angstroms. Y entonces, como 36 angstroms, la albúmina debería pasar, ¿sí o no? Esta es la albúmina. Entonces debería pasar, pero va a ser rechazado por la electronegatividad. Entonces, este es el principal mecanismo de contención de la albúmina, que es la proteína más importante que tenemos en la sangre, que mantiene básicamente la presión ongótica, y la albúmina transportador importante, ¿no es cierto? Entonces, la albúmina fundamentalmente va a ser contenida por la membrana basal, por su lámina, específicamente su lámina densa. Electronegatividad, que cuando se pierde esta electronegatividad, entonces va a producir severa proteinuria, se va a pasar todo. Y por último tenemos el podocito, que lo vamos a analizar en un momento, que es una estructura altamente especializada. ¿Cuál es la estructura más especializada del riñón? Pregunta examen, el podocito. Es la estructura más sensible, es la estructura más especializada que tiene el podocito. Tiene el poro renal, ¿ok? Que es básicamente la estructura, el espacio que deja, o sea, si vemos ahí es básicamente, ¿no? El espacio que deja
el poro renal, que incluso es elástico, o sea, se adapta, puede incrementarse o disminuir, ¿no? Que tiene aproximadamente 50 angstrom, pero puede reducirse hasta 30 angstrom en algunas circunstancias. Y en este poro renal va a tener lo que se llama el diafragma renal. El diafragma renal es una estructura conformada básicamente por una serie de proteínas altamente especializadas, la caderina, la nefrina, ¿no? La podocina, ¿no? La nefrina, la podocina, la caderina, que van a rechazar una serie de proteínas específicas de bajo peso que las van a mantener a raya. De esa manera, en el ultrafiltrado aparece muy poca proteína que tiene que ser después, vamos a ver cómo es el mecanismo de reabsorción. Entonces, esto es lo que se llama netamente ¿qué? La barrera de filtración, también a veces llamado membrana glomerular, pero para no confundir, recuerden que no se pueden confundir con la membrana basal glomerular. ¿Ok? A veces lo llaman membrana glomerular. Si ustedes ven que no dice basal, se está refiriendo a la barrera de filtración. ¿Ok? Esa gran barrera de filtración, como ven, es una unidad, ¿no? Podocito, endotelio, su fenestra, podocito y entre ellos la membrana basal glomerular. Y por último tenemos el mesangio. ¿Dónde está el mesangio? El mesangio está básicamente en la entrada. Aquí hay una zona mesangial muy intensa y de sostén. El mesangio es una estructura de sostén, básicamente de sostén de toda la malla, de todo el glomérulo y adicionalmente a eso de defensa. O sea, tiene capacidad contráctil. Tiene capacidad contráctil. ¿Por qué tiene capacidad contráctil? Tiene capacidad contráctil porque la célula mesangial tiene actina, miosina, ¿ok? Tiene actina, tiene miosina, tiene capacidad contráctil, fagocítica, especialmente de qué cosa va a fagocitar. Fagocita macromoléculas que se filtran en forma errada, para que no estén, los va a fagocitar para poder eliminarlas. Y además de eso, tiene una función de defensa como presentador, ¿no? Como presentador de antígenos al linfocito T CD4. Entonces, esa es su función. El mesangio no es cualquier cosa, el mesangio es quien prolifera en los procesos inflamatorios. La proliferación fundamentalmente se da a nivel mesangial. Entonces, tiene la actividad, ¿no? La actividad de defensa, la actividad fagocítica y la actividad de sostén, y básicamente a ese nivel, como habíamos dicho, y de sostén y también tiene la capacidad contráctil. Entonces, ahí está el mesangio. Y por último, el polo urinario, donde ya se forma el ultrafiltrado, se forma la primera fase de la orina, que va a tener que ser después reabsorbida, ¿no? Entonces vamos a ver ahora todo lo que es, ¿no? Todo lo que es el tema fundamental de la reabsorción.